Más información, los alumnos de segundo año de Periodismo Radial 2 en la Tecnicatura en Periodismo del Instituto 13 de nuestra ciudad, Franco Buratini, Lía Castro, Julieta González Vizcaíno, Emiliano Rosales, Marcos Sandoval y Juan Martín Suárez, realizaron un nuevo microprograma, en este caso abordando la temática de la salud mental. Hola, bienvenidos a un nuevo microprograma. Hoy estaremos abordando la salud mental. La salud mental en Argentina es un tema de creciente preocupación, especialmente a la luz de recientes estudios y estadísticas que revelan un panorama alarmante. Según datos del Ministerio de Salud, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer contribuciones a su comunidad. Sin embargo, la realidad es que una gran parte de la población enfrenta desafíos significativos en este ámbito. Estudios recientes indican que aproximadamente 1 de cada 3 argentinos experimentará un problema de salud mental a lo largo de su vida, con una prevalencia notable a partir de los 20 años. Los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, como la depresión, son los más comunes entre la población. Esta situación se ve agravada por la estigmatización social que rodea a las enfermedades mentales, lo que a menudo impide que las personas busquen la ayuda que necesitan. Además, la falta de recursos y servicios adecuados para el tratamiento y la prevención de estos trastornos representan un desafío adicional en el sistema de salud pública. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Diego Martín, licenciado y profesor de psicología recibido en la Universidad de La Plata, que trabaja como docente en institutos terciarios y como psicólogo en distintos centros primarios de salud y centros comunitarios de la zona. Hace 4 años que trabaja atendiendo en Pehuajó, apuesta a canalizar por medio de la palabra aquellas sensaciones y emociones que estén ligadas al sufrimiento y al dolor del paciente. Nos contó cómo funcionan estos mencionados centros. El centro de atención pública, por así decirlo, principal es el hospital, que cuenta con un total de 5 profesionales psicólogos trabajando en el servicio de salud mental y un profesional psiquiatra. Y bueno, en ese espacio los profesionales establecen y coordinan distintas guardias destinadas a recibir pacientes en situación de urgencia, como así también atienden y acompañan a otras personas que ya poseen un turno otorgado para su tratamiento. Por otro lado, contamos con las vulgarmente llamadas salitas o formalmente llamados centros de atención primaria de la salud, y centros integradores comunitarios que están repartidos por toda la ciudad de Pehuajó y con las puertas abiertas para recibir pacientes de los distintos barrios o zonas de la ciudad. Entre ellos se encuentran el CAP Ferreira, el CAP Don Domingo, el CAP Cerrito, el CAP Peláez, el CAP Hernández, el SIC Rural, el SIC Villa Ángela. Y en esos centros de atención primaria atendemos pacientes de todas las edades, desde niños, niñas a adultos mayores, apuntando a trabajar desde la prevención primaria y secundaria y ofreciéndonos como un espacio de escucha y contención para tratar las distintas situaciones que lo lleven o lo motiven al paciente a acudir a ese espacio de consulta. En cuanto al total de profesionales trabajando en estos espacios, contamos con 2 profesionales psicólogos atendiendo en cada uno de los centros de atención, CAP, SIC o salitas, y un profesional psiquiatra que se encuentra ejerciendo su rol en el SIC Rural. Bueno, en primer lugar aclarar que en cuanto a internaciones en el área de salud mental solo se dispone del hospital y la capacidad con la que se cuenta en el servicio es de 12 camas. Respecto a la cantidad de internados que hay, siempre es aleatorio, es decir, va cambiando en relación a días, semanas o mes a mes, nunca es un número fijo. Actualmente hay un total de 3 camas ocupadas, pero también ha pasado situaciones en que se supera ese número máximo de cantidad, se supera los 12. Aclarar que en las salitas, centro de atención o SIC, no se dispone de servicio de internación. En esos espacios la dinámica consiste en recibir pacientes a los cuales se le otorgó un turno, tener su sesión o consulta y luego establecer con ellos los acuerdos para un nuevo turno en caso de que se considere pertinente comenzar un tratamiento. Los tratamientos en estos espacios tienen un tiempo límite, es decir, una fecha aproximada de cierre, para de ese modo permitir darle lugar a las nuevas o siguientes personas que quieran consultar. Y en cuanto a problemáticas que se afrontan, bueno, la realidad es que en el campo de la salud mental se pueden presentar distintas y variadas problemáticas que afectan
al sujeto. Nosotros como profesionales en estos centros nos disponemos a escuchar, a ofrecer este espacio de alojamiento de la angustia, de ese malestar que padece la persona, que puede tratarse del acompañamiento de un duelo por una pérdida o de situaciones que le afectan en su cotidianeidad en relación a los vínculos con los demás. También el abordaje de sensaciones internas como la ansiedad, el estrés, la angustia, el ataque de pánico y distintos síntomas que ubican a la persona en una posición subjetiva de sufrimiento de la cual se desea salir y que puede conseguirlo por medio del recurso a la palabra, a la interrogación, a la reflexión, en este espacio acorde con un profesional. También agregó cómo abordar estas problemáticas mediante la prevención y poner el foco no solo durante el mes de septiembre, sino durante todo el año. Bueno, en cuanto a la prevención, me parece importante que podamos entender que estas problemáticas que se presentan en el terreno de la salud mental tienen influencia sobre los distintos aspectos de una persona. Los psicólogos analizamos la dimensión psíquica, mental, emocional y subjetiva, pero como bien sabemos, estas problemáticas también afectan otros aspectos y dimensiones del sujeto como la física, la alimenticia, la cognitiva, lo social, porque la salud mental incluye el bienestar emocional y psicológico, pero no se reduce a eso. Incluye también la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. Entonces es importante partir de la prevención desde el momento en que concientizamos a la población de que hablar sobre lo que nos pasa es necesario, sobre lo que nos está sucediendo, poniendo en palabras lo que nos pasa, de modo que se pueda ubicar con qué dolor o con qué sufrimiento se quiere terminar y saliendo del silencio, que es solitario, para dar lugar al acompañamiento a una persona que sea más colectivo, donde muchas otras personas, tanto familiares, allegados y profesionales, puedan tener participación activa. Sobre todo en esta época donde parece que se le otorga más atención a estas cuestiones, no siempre se habló de salud mental, no siempre se le dio la importancia que se le da hoy a la salud mental, no siempre se la cuidó como se la cuida hoy, no siempre existió esta sensibilidad social hacia lo que es la salud mental como la que existe hoy. En el terreno de la política no siempre existieron estas políticas públicas destinadas a preservar la salud mental y a promocionar hábitos saludables y de cuidado. En el terreno de lo legal no siempre existió una ley como la que hoy nos enmarca, que es la Ley 26657 de salud mental, que propone abordar a la salud desde este marco o enfoque de derechos. Inclusive hasta en el deporte hoy en día comienzan a aparecer testimonios de deportistas que dan cuenta de cómo lo mental o lo psicológico influye en su rendimiento deportivo o en las lesiones, por lo cual hoy más que nunca debemos aprovechar este paradigma, hablar de salud mental, salir del silencio o de la soledad y dejarnos ayudar para afrontar estos padecimientos que nos hacen sufrir. La salud mental no es algo que se ve, pero se siente. Cada día es una oportunidad para cuidar nuestra mente y alma. Recordá que no estás solo, que hay ayuda y apoyo disponible. Habla con alguien, busca ayuda profesional y sobre todo, sé amable con vos mismo. Que todos podamos hablar de las cosas que nos atraviesan o de las cosas que nos pasaron. Es de esa manera que podemos ayudar y ser ayudados, comunicándonos, pudiendo hacer a un lado el peso del estigma social. Que se hable más de salud mental, sin miedo, sin vergüenza, desde el lugar que nos toca y podamos acompañar cuando se presente la oportunidad. Mucha gente atraviesa cosas muy duras en silencio. Seamos respetuosos y con las pocas o muchas herramientas que se nos presentan, pongamos nuestro granito de arena desde la escucha, la comprensión y el apoyo. Hablemos más entre todos. La salud mental es tan importante como la física. No estás solo en tus luchas internas. Busca ayuda en una persona de confianza o un profesional. La ansiedad no es una debilidad. La depresión no es una falta de fe. El estrés no es normal. No hay vergüenza en pedir ayuda. La salud es un derecho, no un lujo. Muchas gracias por escucharnos. Si querés sumar tu voz, porque te apasionan los medios. Si entendés que la comunicación es el presente y el futuro. Si estás buscando ser profesional en tu vocación. En el Instituto 13 de Pehuajó te estamos esperando. Tecnicatura Superior en Periodismo. Una carrera de 3 años que te dará todas las herramientas que estás buscando. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz.